Bienvenidos al programa Breeze Talks. Mi nombre es Paola Iglesias, seré su conductora este día y será estar con ustedes nuevamente. Este día tenemos a una invitada muy solicitada en la Facultad de Ciencias y Humanidades, reconocida por ser graduada de la Universidad de El Salvador en la carrera de Ciencias de la Educación, con una larga trayectoria como docente, capacitadora e intérprete de lengua de señas. Ha recibido múltiples cursos que le han ayudado a su formación, generando diferentes habilidades que han traído consigo nuevas oportunidades. Desde San Marcos, con ustedes, licenciada Joana Hernández. Bienvenida, licenciada. Agradecer la invitación para poder participar y considerarse una persona a quien se le podría hacer una entrevista, a poder compartir un poco quizás de mi experiencia, un poco de mi historia, tanto en la educación, tanto en el área de la lengua de señas y de la inclusión social. Y realmente yo agradezco la oportunidad. Ahora bien, comencemos con las preguntas, licenciada. Para mí es un enorme placer estar junto a usted y al mismo tiempo le agradecemos bastante por su tiempo y por su dedicación que nos ha dado este día. Comencemos. La pregunta número uno que nosotros tenemos para usted y que todo el mundo quiere conocer es, ¿qué la motivó a elegir su carrera? Realmente es como una historia bastante curiosa y extraña al mismo tiempo, porque bueno, realmente yo siempre considero que yo no escogí la carrera, sino que la carrera me escogió a mí. Eso, eso ya es un hecho. Bueno, ya sabemos que, bueno, todos los que pasamos por el proceso del examen de admisión y pasamos completo el proceso, sabemos que hay carreras que quizás son un poco más demandadas que otras y que por eso son las primeras que aquellos estudiantes que tienen un puntaje un poco más alto son aquellos que van quedando en esas carreras que son más demandadas. Aquellos con un puntaje que van así de forma sucesiva van quedando en unas carreras que se les llama como carreras de relleno, que eso es lo que lo conocemos como popularmente en la universidad. Entonces, yo quedé en ciencias de la educación, pero yo realmente iba para lenguas modernas. Esa era mi primera opción y única opción hasta el momento de querer estudiar. Entonces fue como que, bueno, ¿qué es para empezar las ciencias de la educación, verdad? Cosa que literalmente no tenía ni la más remota idea de qué era las ciencias de la educación y fue como que un poco impactante, la verdad, porque fue como, o sea, ¿qué hace aquí? ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué se hace? No sé. Entonces fue como que, bueno, tenía la opción, como todos los que estamos en carreras de relleno, de podernos cambiar de carrera. Pero sabemos que tenemos que cursar primero un año para poder empezar a hacer el proceso de cambio de carrera. Entonces, como todos, tuvimos la posibilidad de. Pero cursando el primero, el segundo ciclo, dije yo, bueno, realmente no es una carrera que me disguste. Realmente es una carrera que creo que la docente, bueno, no vienen ver que las ciencias de educación es específicamente para docentes, pero sabemos que es más amplio que eso. Pero era como, bueno, no me disgusta la parte de la docencia, no me disgusta la parte de la educación, considero que es importante y así. Por A o B razón, terminé por no cambiarme y fue como que, bueno, me voy a quedar aquí. Y realmente llegué a que me gustara mucho la carrera. Llegué a disfrutar el ser docente, el ser capaz de ayudar a otros, a enseñarles a otros, a guiarlos, digamos, por el camino correcto en cuanto a la enseñanza estamos hablando. Y fue como eso, esa idea de que, bueno, ya estamos aquí, por algo será, yo soy fiel creyente de que las cosas pasan por algo. Entonces digo, por algo estamos aquí y ya unos cuantos años después estamos aquí ejerciendo y haciendo una y mil cosas al mismo tiempo que a veces no se alcanza a salir con todo, pero aquí estamos. Me alegra mucho escuchar esa historia, Liz, porque sí, ¿verdad? No solo a usted le ha pasado también de que iba por una carrera, pero me salió el tiro por la culata y vamos por la segunda carrera. Y
hay varias personas que se enamoran de la carrera y es muy importante saber que no solo es a una persona, sino que hay varias también que se enamoran, aman y se apasionan por esta carrera. Increíble, la verdad. Ahora bien, para continuar, sería importante conocer cuáles son los retos a los que se enfrentó básicamente cuando implementó sus servicios sociales y profesionales como intérprete de lengua de señas. Realmente es como una historia que me marca bastante en mi vida, desde un punto a otro que ya siento que fue apenas ayer y ahora ni siquiera sé como que dónde estoy parada, no sé cómo llegué hasta aquí realmente, pero eh, yo entré a la universidad en el 2013. Al mismo tiempo que yo entré, entraron 3 personas sordas a la carrera. Entonces, se sabe que la Universidad de El Salvador es la única universidad que da los servicios de interpretación de forma gratuita a cualquier persona sorda que llegue a la universidad. Eso es una información importante que pues, lo sabemos todos. Pero siempre pasa que por algo de motivo, pues las personas, bueno, pasa lo que sea y no llega el intérprete. El hecho de que no llegue un intérprete a acompañar a esta persona sorda deja totalmente en la nada a esa persona. La deja ahí estancada en un mundo donde no se pueden comunicar. Y pasa esto, que realmente yo siempre he sido una persona que habla mucho, una persona bastante sociable también. Y era como una impotencia de decir, ok, yo nunca había visto a una persona sorda, nunca había conocido a uno, yo cómo hago, le hablo, no le hablo, da pena, porque yo voy a llegar y voy a hacer no sé qué con las manos, o sea, yo no sé cómo es eso, y da pena que uno vaya a hacer como el ridículo, estar ahí, uno por tratar de querer comunicarse, uno quede como en vergüenza y así. Una es la mentalidad, cuando uno no conoce algo, se hace como una y mil historias de lo que podría pasar. Entonces fue como que, bueno, pasó un año, 2014, que toca la asignatura de didáctica general, toca hacer grupos al azar, y ese día justamente no llega la intérprete. Todos estábamos en una mesita ahí con las compañeras hablando, sí, vamos a ir a tal escuela, vamos a hacer esto, aquello, ta, ta, ta. Y la persona solo aquí. ¿Qué podía hacer él? Nada, o sea, no se podía comunicar con nosotros, no lo conocíamos tanto. A mí me dio un pesar, una tristeza de que solo estuviera aquí. Y todas ahí concentradas, hablando y afanadas de qué vamos a hacer esto, aquello, todos aportando ideas, y él acá. Y fue como que, ok. Y yo en mi mente, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? O sea, lo tenía a la par, él estaba aquí junto a mí. Y fue como que, ok, ¿qué tal si le escribo? Tal vez me entiende. Y vengo yo, agarro mi cuaderno y es como, mira, estamos haciendo tal cosa, queremos ir a una escuela, pa, se lo doy. Él ve que le doy algo. Lo lee, como él era bien serio, entonces me da más pena, porque tiene una cara re seria, pero después era como bien chistoso él, pero su cara inicial es de serio. Lo ve y lo lee. Y veo que agarra el lapicero y empieza a escribir. Y dije yo, ok, me entienda por escrito. Y ahí en ese momento estuvimos para pasarnos notitas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pa. Yo recuerdo justamente, y esa historia siempre se le digo que sea que tengo la oportunidad de que estamos hablando del tema de lengua de señas, que en ese cuaderno yo le dije, me tenés que enseñar señas, me tenés que enseñar. Y él me dijo que sí. Esa fue la primera vez que él me empezó a enseñar. Él ya está graduado, seguimos siendo amigos, ahora colegas, pues ya ambos graduados y todo. Y él siempre me ha enseñado todo, hasta donde yo lo sé, con la práctica, no con una clase, no con un fin lucrativo de decir, voy a aprovechar para, no, sino que lo aprendí porque quería comunicarme con él, era mi compañero, ¿qué podía hacer? Entonces en esa misma asignatura fuimos a una escuela, decidimos ir a la escuela donde él había estudiado, que es el Griselda Celedón, una escuela de niños sordos, ya cuando hicimos la práctica, podemos decir lo mínimo, mi nombre es, mi seudónimo es tal. Un niño se nos acerca, ¿y cuál es tu nombre? Nos pregunta. Y ya empezamos, hay media forma de que podíamos decir, es como que, pa. Y él es como que re emocionado. Y cuando venimos a sentir, teníamos aquí rodeado de muchos niños. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre. O sea, estaban realmente emocionados que una persona externa
llegar y se pudiera comunicar con ellos. Y fue como una segunda experiencia que puedo decir que me marcó realmente porque digo yo, ni siquiera sabía que había en la escuela niños sordos, que tantas cosas desconozco. O sea, el limitante soy yo, no son ellos realmente, porque mi problema es que yo no me sé comunicar con ellos. Ellos usan su lenguaje, como que fuéramos a Estados Unidos y todos hablan inglés. El problema es mío por no aprender el idioma. Entonces, eso fue como parte de ahí con el tiempo, siempre con práctica, yo preguntándole a él, mi compañero me tenía tanta paciencia que le, mira, ¿cuál es esta? ¿Cómo se dice esto? Enseña. Se me olvidaba, mira, decime, se me olvidó, perdón. Y así, hasta el punto que ya cuando estaba yo en quinto año de la carrera, estamos hablando de 2018, fue que se me convocó de parte de la unidad de discapacidad que estaban solicitando a una persona intérprete para acompañar a una estudiante de nuevo ingreso, siempre en la carrera de Ciencias de la Educación, y fue como que yo realmente no es que supiera mucho o todo, bueno, nunca vamos a saber todo de ninguna cosa, pero yo no me sentía tan valiente como para aceptarlo, pero dije yo, ¿por qué no? ¿Por qué no aventurarme a esto? Y fue como que, ok, acepté, empecé a interpretarlas, tenía mis clases por la mañana y por la tarde las tenía con ella. Entonces yo la acompañaba y todo eso, yo, mira, no sabía cómo se decía algo, me lo decía, yo le preguntaba, ahí raneando, como se dice popularmente, yo fui haciendo eso. Estuve ahí en la universidad unos 4 años, 3 años quizás, acompañé a ella, después dejó de estudiar, de ahí acompañé a otro compañero que se cambió de carrera, ya no le pude dar seguimiento, acompañé a proceso de tesis a 2 personas sordas de diseño gráfico. Eh, Después de eso me salió la otra oportunidad de ser intérprete en el Instituto Nacional de Formación Docente. Entonces, ahí fue como que otro reto, porque era como ese miedo de realmente soy capaz de, realmente puedo dar formación docente a las personas sordas que son profesores del sistema educativo. Y fue como que, bueno, ahí con miedo, pero me aventuré también a esa experiencia y realmente he aprendido mucho. Creo que he podido crecer tanto como persona. Claro que la carrera de las ciencias de la educación me ha servido, a pesar de que la interpretación es un conocimiento aparte, que lo aprendí dentro de la carrera, pero no por la carrera. Entonces, fue de esas cosas que uno empieza sin querer y uno llega a cierto lugar sin esperarlo. Es como, más o menos así fue como la trayectoria de cómo hoy en día pues, estoy siendo intérprete en varios procesos formativos, en programas que incluso son transmitidos en Canal 10. Entonces es como un poco de la trayectoria. Escuchar ese tipo de historias y ver cómo comenzó usted y cómo vio desde la primera pregunta el motivo del por qué eligió la carrera, cuáles fueron los retos que pudo enfrentar y que me imagino todavía los está enfrentando porque no es nada fácil. Yo sé, yo lo reconozco, no es nada fácil todavía estar intentando ayudar, apoyar, porque el tiempo come demasiado. Hay muchas veces que de repente con tantas cosas que se tienen que hacer, no logra, perdón, a visualizarse o qué más se puede interpretar en esa parte, ¿verdad? Entonces es bastante importante lo que usted está mencionando. También como siguiente pregunta, pues me encantaría conocer que como docente, ¿qué consejos nos brindaría a los estudiantes de la licenciatura en Ciencia de la Educación según su experiencia? Consejo les daría. Creo que yo siempre incito a los estudiantes y a la gente en general con la que pueda tener contacto, sobre todo a aquellos que están estudiando una profesión para un fin específico. Yo sé que todos tenemos nuestros objetivos, tenemos nuestras metas, y al final, y es bastante lógico pensar en eso, de que estamos trabajando con un fin lucrativo. No digo que esté mal, está bien, al final todos necesitamos esa forma de subsistir en la vida, está bien, pero siempre lo he dicho, que más allá de la adquisición de conocimiento, más allá de ser una persona súper inteligente que absorbe información como tal, que lo pueda poner en práctica, está excelente. Pero más allá de eso, la capacidad de ser una buena persona, de ser consciente, de ser empático,
es algo fundamental como profesional integral, que creo que es lo que todos queremos llegar a ser. No solamente llegar a un lugar, hacer el trabajo e irme, sin darle una profundidad a lo que se está haciendo, sin tratar de ayudar un poco más de lo superficial que siempre se ha hecho. Yo sé que todos hemos tenido buenas y malas experiencias con docentes, pero esa es parte de la vocación. Algunos la tienen, otros no la tienen y están dentro del sistema educativo. Personas que lo que podemos hacer como docentes tenemos la enorme capacidad de influir, pero influir de qué forma. Puede ser positivo, puede ser negativo. Hay que esmerarse porque esa influencia siempre sea positiva. Siempre tratar de mejorar de cómo nosotros nos educaron. Entonces, más allá de eso, de tratar de ser buenas personas, siempre ser autodidacta. Claro, la universidad nos va a dar una base, pero cuando llevamos al campo, vemos que esa base siempre hay más. La práctica supera a lo que nosotros estudiamos, a las herramientas que nos dan en la carrera. Entonces, siempre es de tratar de ir mejorando y, sobre todo, irnos preparando para cualquier situación. En este caso, incitar a todos que aprendan lengua de señas, que aprendan braille, que aprendan herramientas o metodologías para la atención o la inclusión, porque eso es importante. Somos humanistas y como humanistas tenemos la enorme responsabilidad de ser personas integrales, de ser personas empáticas y dar una atención lo más flexible y lo más accesible que se nos haga posible. Así como aprendemos inglés, así como aprendemos computación, así como aprendemos portugués, francés, todo eso. ¿Por qué no aprender la lengua de señas? ¿Por qué no aprender el braille? Porque pasa esto, y es una situación real. En El Salvador solamente hay 5 escuelas de educación de personas sordas. Pero ¿qué pasa? Esas plazas no están ocupadas por personas sordas en sí, docentes graduados, sino que son plazas ocupadas por docentes. Algunos docentes llegan a esta escuela y estas son, testimonios reales, que docentes dicen de que llegan algunos colegas que van a escuelas de educación para personas sordas y no saben la lengua de señas. ¿Cómo es que se le va a dar una plaza a una persona que no conoce la lengua y tiene que tratar con personas sordas? Entonces, no sé realmente en qué estará esa situación, creo que ya eso es un tema aparte también, pero incitar a que estar preparados a cualquier situación, no esperar a una situación en específica, no esperar a conocer a una persona sobre en sí, sino que tratar de ir aprendiendo lo que sea que nos abone y que nos beneficie para poder dar un mejor servicio. Ha tocado varios temas y varios puntos que la verdad es que como estudiantes de licenciatura en Ciencias de la Educación deberíamos de plasmar, porque usted nos comentó en una clase que nos estaba dando a nosotros, de que sería importante que nosotros aprendiéramos, aunque sea lo mínimo, pero poder defendernos y poder hablar con esa persona para saber qué pasa, qué necesitan, qué le podemos apoyar y rebuscarnos al mismo tiempo a poder avanzar y charlar y tener una buena comunicación con esa persona. Y a mí, por supuesto, yo he estado tratando y mencionando, bueno, yo me voy a meter, aunque sea autodidáctica, no voy a como tal o a una institución o que alguien me lo esté enseñando, pero yo, ahora que tenemos la tecnología, pues démosle, TikTok, ayúdame. Y TikTok ha sido bastante gratificante, básicamente, porque me ha apoyado en aprender algunas cosas y yo dije, wow, magnífico, continúo, así sí. Ahora bien, licenciada, algo que también usted tocó, que me surgió, yo dije, bueno, ya estamos tocando la parte de los estudiantes de licenciatura en ciencia de la educación, pero ahora bien, ¿qué mejoras pudiera implementar usted o piensa implementar usted de tener la oportunidad en la carrera de las ciencias de educación? Bien, con respecto a la pregunta, ¿qué mejoras se podrían hacer? Realmente lo ideal y lo que creo que ya se está trabajando, pero no estoy al tanto si ya está en vigencia o ya se está aplicando o se va a aplicar el próximo año. Realmente no estoy tan al tanto de ese dato, pero yo creería que al igual que en cualquier carrera, en cualquier profesión, que siempre es importante, pero que también quizás suma mucho más a nosotros que somos de un campo humanista, que somos como la base de la educación dentro de la sociedad, creo que es importante aprender la lengua de señas que se pudiera implementar como materia obligatoria dentro de las carreras, tanto las ciencias de la educación, el profesorado en física, los demás
las demás licenciaturas que están surgiendo últimamente en el Departamento de Educación, como parte de ese tronco común. Como les digo, creo que eso es algo que ya se está como en aprobación. Tenía entendido que ya había sido aprobado como esa nueva malla curricular, donde ahora las nuevas generaciones que van a estudiar las ciencias de la educación van a tener esa herramienta, ese plus, que si se está aplicando hasta ahora, o sea, que hasta ahora se está pensando en eso, sí, pero es un avance, es un proceso, es algo que ya vamos a poder tener como esos docentes más integrales en ese sentido que creo que es parte importante de ese cambio, de esa actualización curricular para poder siempre beneficiar a los estudiantes, siempre dar ese, ese paso a la inclusión, a tener ese diseño más universal para la accesibilidad de la información y de la educación de las personas con discapacidad auditiva. Como les digo, es algo que tengo entendido que se está haciendo. No sé hasta cuándo va a entrar en vigencia, pero sí he podido ver que se está trabajando en eso. Y creo que es algo importante que se enmarque mucho esa parte de la sensibilización de parte de los que están estudiando para ser profesionales en el campo de la educación. Así que yo realmente espero que a quienes va a beneficiar eso, ya dentro de unos cuantos años, que ya la primera generación que se gradúe con esa nueva malla curricular empieza a entrar en la sociedad, cosa que vamos a tener que esperar, pero que por lo pronto, de forma autodidacta, todos podamos pues tener parte de ese conocimiento que lo aprendemos, que lo podemos aprender tanto en YouTube, como decías también en TikTok, que ahora en TikTok incluso hay muchas academias de lengua de señas que dan videos sobre algunas palabras, cosas básicas, pero lo muy básico es capaz de hacer un pequeño cambio. Así que eso está bien. Ahora bien, algo que también usted tocó, un punto con exactitud, es la parte de la educación pública, que no solamente sería como para las instituciones como tal que se especializan, sino que fuera un poco más de general. Por lo tanto, surge la duda, ¿qué mejoras implementaría usted si también tuviera la oportunidad en las escuelas de educación pública y también privadas dentro de nuestro país? Como parte de un cambio importante que se podría hacer, y si siempre nos enmarcamos a la idea de la lengua de señas, de la inclusión, porque realmente es importante, porque es un grupo que es bastante invisibilizado. Es un grupo que siempre ha estado al margen de el sistema educativo en general. Entonces yo creo que es justo, porque como les decía, no es, quizás no son ellos los del problema, porque es su lengua nata. Es, ellos nacieron siendo sordos, aprendieron la lengua de señas y es su lengua principal. Entonces nosotros somos los responsables a querer leer los labios, hacer terapia del lenguaje, hacer frases completas, porque ellos se esfuerzan para ellos integrarse en nuestro mundo, pero no nosotros integrarnos al mundo de ellos, cosa que ese sería el ideal. Como parte importante de este cambio es poder que desde edades muy pequeñitas, así como aprendemos inglés, así como aprendemos computación, como aprendemos cualquier materia básica, se pudiera también implementar dentro del programa educativo desde los primeros años, desde los primeros años poder ser capaces de que los niños aprendan lengua de señas, cosa que es interesante. No estoy tan al tanto de este dato que te voy a decir, pero tengo el conocimiento de que en algunos colegios se está dando lengua de señas a grados pequeñitos. Realmente no sé, como estamos hablando de temas de colegio, no estamos hablando de como tema público en general, que todavía no está integrado, pero no sé cómo realmente han hecho los colegios para integrar la lengua de señas. Lo menciono porque algunos vecinos o vecinas de repente le dicen a mi mamá, por ejemplo, mire, yo sé que su hija sabe lengua de señas, fíjese que a mi hija le han dejado una tarea, su hija es oyente, claro, mire, le han dejado una tarea de lengua de señas, que tiene que hacer un video de tarea de lengua de señas. Sí, sí, estoy aquí en el colegio de aquí abajito, y yo,
eso no sabía que ya están empezando a implementar la lengua de señas en un colegio, cosa que está muy bien. Y sé que en varios colegios están empezando a hacer eso. Entonces está bien, porque los niños desde pequeños son como esa esponjita, que son capaces de aprender lo que sea. Entonces no solamente darle importancia al inglés, sino que es algo de aquí, algo que puedan hacer. Así que creo que es parte de ese cambio que se pudiera hacer, ¿sí? Para facilitar la comunicación, para facilitar el acceso de un mundo que en el cual nosotros tenemos la facilidad. Nosotros somos auditivos. Nosotros escuchamos la información, es como que, rápido, y ellos cómo. Todo un mundo que se pierde, cosa que nosotros ya nacemos con el derecho a. Entonces tenemos que ser responsables en el sentido de hacer que también la vida un poco más amena, un poco más fácil para ellos. Bastante importante, ¿verdad? Porque no solo estamos tocando ya lo que es la escuela pública, sino que ya es lo que es los colegios privados. Porque en mi vida yo he tenido la oportunidad también de estar estudiando una clase en colegios privados, pero siempre me he quedado con la duda. Nunca he visto a un estudiante que necesite, que apoye. He visto otros casos, pero muy fuera de. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no se implementa? ¿Será que no los quieren agarrar por eso? ¿Que no hay personas que puedan apoyar en ese aspecto? ¿Que no te puedan interpretar la lengua de ellos? ¿O cómo sería en ese aspecto? Entonces es bastante importante no solo enfocarnos en lo que es las escuelas públicas, sino también el poder implementarlo, lo que es en las escuelas privadas. Y es bastante importante, ¿verdad? Ahora bien, si tuviera usted básicamente la oportunidad de poder cambiar su profesión, ¿a qué le gustaría dedicarse? Pregunta bastante interesante, que realmente creo que no me la plantearía así normalmente, porque realmente me gusta mucho, me gusta mucho la carrera. Lo que sí me pongo a pensar a veces es qué hubiera pasado si no hubiera quedado en esta carrera y si hubiera quedado en lenguas modernas. Literalmente el rumbo de mi vida hubiera sido totalmente diferente a lo que estoy viviendo hoy en día. Quizás yo estaría en otro lado. Quizás literalmente ni siquiera estuviéramos haciendo esta entrevista porque pues, no tendría nada que ver con la educación, no tendría nada que ver con la carrera. Y creo que todo tiene un porqué, pero realmente creo que no la cambiaría, ni siquiera por la que iba principalmente, lenguas modernas. No la cambiaría porque realmente me ha abierto puertas que nunca pensé que podría abrir, que hasta el día de hoy me pregunto cómo llegué hasta aquí, qué estoy haciendo, no, ni siquiera yo lo sé. Entonces, realmente creo que no la cambiaría porque disfruto mucho y creo que más allá de las ciencias de la educación y de la interpretación, que lo aprendí durante la carrera, siento que realmente creo tener la vocación de la docencia porque me gusta, algo que realmente siento que gratifica un montón. No solo por el hecho de compartir información que al final de este sentido, sino por el hecho de ser capaces, regresamos a la idea de influir de una forma positiva o dejar algún tipo de mensaje, de dejar algún tipo de conciencia dentro de los estudiantes para que puedan ser capaces de ser mejores, tanto como personas como futuros profesionales. Entonces, creo que es una carrera que también tiene la cambiaría y creo que directamente también me define la vida misma, me obligó a hacerlo, porque bueno, es algo que no sé si me sale mucho un poco de la pregunta. Pero realmente mientras yo estudiaba educación básica, uno de los docentes, de los coordinadores, cuando estaba en tercer ciclo específicamente, me elegía a mí para dar su clase literalmente. Me daba un libro y me decía, vaya, vas a ir a escribir en la pizarra o le vas a dictar primero a séptimo grado, a tal hora te vas a octavo y a tal hora te vas a noveno. Y yo, o sea, porque yo voy a estar ocupado, voy a ir a una reunión. Y yo, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y así. De pena, es muy raro que yo haya padecido. De pena de hablar en público. Entonces, como que yo lo veía natural. Como, los niños me hacían caso. Eran mis compañeros. Era como que, ok, quizás no es tan descabellada la idea de que yo haya quedado en ciencias de la educación. Yo lo interpreto como
tenía que pasar. Entonces, por eso yo no lo cambiaría. Una licenciada, ¿qué le podemos decir? Y me alegra mucho que haya pasado eso, porque no estuviéramos aquí haciéndole la entrevista. La segunda, pues, no estuviera con algo que al final le gustó a usted desde el principio, no como lo había imaginado, pero ahora tiene más. Entonces es bastante gratificante poder apreciar eso y poder ver todo el camino que ha vivido para poder tener lo que actualmente tiene. Y viene la última pregunta, la pregunta del millón. Todos quieren saber eso, señores, pongan atención, por favor. ¿Qué proyectos tiene usted planeado en un futuro próximo? También es una pregunta interesante y también es algo que tampoco tengo tan planteado. Yo creo que las cosas que he vivido hasta el momento, las cosas o los lugares en donde he trabajado hasta el momento, nunca me lo proyecté, nunca me imaginé, quiero hacer esto o voy a estar en tal lugar. Creo que soy más de parte de el vivir el día a día y superar esas cosas día a día. Pero creo que si tendría que dar una respuesta, quizás parte de las proyecciones sería, que sí, esas sí me las he planteado de, ¿por qué no estudiar una maestría? La maestría que realmente me llama la atención. Bueno, y es que también las maestrías son costosas. Pero bueno, todo quiere sacrificio, dicen. En la vida nada es fácil. Es una maestría que está en la Universidad Don Bosco, que es sobre diseño curricular. Entonces, yo quisiera estudiar eso con la idea de, si estábamos hablando y retomamos las preguntas anteriores, de querer mejorar el sistema educativo, que se implementen nuevas materias, que por ejemplo es la lengua de señas, dentro de los programas educativos. Creo que el diseño curricular es un buen paso para ayudar a sensibilizar a quienes están responsables de esas áreas para que de alguna manera, pues tal vez, meter ese granito de arena, cosa que no es fácil y creo yo que no lo va a hacer, pero ¿y por qué no? Ese es como un sueño, una idea que yo tengo, quisiera hacer. Más allá de eso, seguir aprendiendo la lengua de señas, seguir especializándome, porque es como todo, nunca lo vamos a dejar de aprender, siempre estamos, y es como cualquier idioma, se va actualizando, se va cambiando, se va haciendo, se va desfasando, entonces seguir aprendiendo. De hecho, estoy también a la espera de un curso de interpretación así como tal, por los 5 meses, pero como decía, porque a pesar de que uno esté en el área, pero siempre hay cosas que aprender, siempre hay personas que están, digamos, como, que saben más que nosotros y nosotros quedamos a absorber un poco de lo que ellos saben. Entonces eso, seguir trabajando, seguir creciendo hasta donde sea que sea capaz de hacer, hasta donde se me permita, yo voy a tratar de escalar lo más que se pueda. No sé qué tan fácil o qué tan difícil va a ser, pero esa es mi idea, seguir estudiando, seguir aprendiendo, y eso es, como seres, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de tratar de esforzarnos, y pues no sabemos hasta dónde podemos llegar. Entonces, lo importante es tratar de hacer lo mejor que podamos, tanto como profesional, como seres humanos, como personas, como empáticos, y es tratar de dar ese 100%, no, ese 110 o 150% de lo que podamos, y pues las cosas vendrán por su propio peso. Agradecemos tanto, licenciada, por habernos atendido a esta entrevista y la verdad que ha sido bastante gratificante, ha sido bastante innovadora. Hemos conocido bastantes aspectos, que hay algunos que tienen duda todavía y pues nada, verdad, muchas gracias por su tiempo, por su amabilidad, por haber atendido esa llamada al mismo tiempo y pues agradecemos a todos por su atenta visualización de que vamos a estar actualizando y espero que este tema haya sido para todos muy, muy, pero muy innovador y al mismo tiempo algo que haya sido bastante importante hablar sobre esto. Esto ha sido todo, Bristol. Esperemos que todos puedan recibir este atento mensaje y al mismo tiempo puedan tomar conciencia de las palabras también de la licenciada. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.